Muy buenas noches eh, a todos y todas las personas que siguen su programa Política para Todos y Todas. Esta noche tenemos la grata compañía de Carlos Lee. Como todos saben, Carlos Lee es abogado, es un experto en el área de justicia. Él es el director ejecutivo del Instituto Cooperativo Interamericano y es el presidente de Alianza Ciudadana Pro Justicia. Y hoy va a estar con nosotros hablando sobre este tema que nos interesa y nos importa a todos, como es el tema de justicia y el caso New Business. También nos está acompañando eh, nuestra colaboradora Xiomara Rodríguez, quien es socióloga, profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de Panamá, un poco también para contribuir a que comprendamos, a tener toda la información necesaria para tener claridad sobre lo que significa este caso y lo que significa para la justicia panameña. Sin más, comenzamos de inmediato. Eh, yo lo primero que diría a Carlos y Xiomara es que hablemos primero del contexto en el que se origina el caso New Business, pues considero que el ámbito que lo envuelve está en esos orígenes, ¿no? En el ascenso al poder del señor principal enjuiciado, que es el señor Ricardo Martinelli, quien inició su mandato poniendo en jaque a la institucionalidad. Y en ese marco, bueno, la Procuraduría General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Nacional, la Contraloría, es decir, los problemas de la justicia y el actual juicio New Business está relacionado con muchas de esas políticas que se adoptaron durante el gobierno del señor Martinelli y sobre eso quisiéramos conversar. Carlos, ¿qué nos dices sobre ese origen de este caso? Bueno, si bien yo creo que efectivamente entender eh, los temas jurídicos que se generaron a partir de la experiencia del señor Martinelli en la presidencia de la República es interesante lo que tú planteas. Eh, Martinelli cuando asume el poder no rompe, digamos, con muchas cosas que estaban más o menos manejándose con relación al tema de justicia. Yo debo recordar que su ministro de gobierno, en ese momento todavía era gobierno de justicia, el señor Molina, eh, vino a la primera reunión que tuvimos como Pacto de Estado por la Justicia y nos vino a decir justamente que ellos no iban a ponerse un zapato que no hicieron ellos a su medida, dando a entender pues que a ellos no les interesaba participar en el Pacto de Estado por la Justicia, ¿no? Y a propósito de eso, fue la primera y única reunión que hicimos, porque después de esa reunión se suspendió este espacio que se retomó después de que él salió del gobierno, ¿no? Pero eh, a lo mejor los oyentes no saben qué es el Pacto de Estado por la Justicia y vale la pena aclarar. Pacto de Claro que Estado sí. por la Justicia. El Pacto de Estado por la Justicia es un espacio que en el 2005, a propósito de denuncias que habían con relación a fallos de la Corte Suprema de Justicia, incluso una denuncia hecha de un propio magistrado de la Corte que planteaba que en la Corte se vendían los fallos. Eso hizo un movimiento popular ciudadano que empezó a salir a las calles a pedir la cabeza de los magistrados y el gobierno de entonces, dirigido por Martín Torrijos, a propósito de eso, lo que propuso fue la creación de un pacto de Estado por la justicia, que era un espacio donde estaban integrados los tres poderes del Estado, los tres órganos del Estado, y algunos otros sectores que por, por su trabajo
estaban vinculados al tema de justicia. De la sociedad civil participó la Alianza Ciudadana Pro Justicia y el Colegio Nacional de Abogados y los tres órganos del Estado. En ese entonces se concluye, después de 180 días de trabajo del pacto, los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia. Como consecuencia de ese esfuerzo y la participación ciudadana, se modificó el sistema penal panameño, que era el sistema inquisitivo, que todavía está vigente, y a propósito, el juicio del señor Martinelli se está llevando bajo el sistema inquisitivo mixto, y se hizo el cambio hacia el sistema penal acusatorio o sistema garantista, que es el que se implementó a partir de la aprobación de esa ley. Y entre otras cosas, pues también se creó la ley de carrera judicial. O sea, hay varios logros que se hacen a propósito de este espacio del Pacto de Estado por la Justicia. El Pacto de Estado, cuando se concluyó y se entregaron los acuerdos, decidió mantener una comisión permanente que le diera seguimiento a esos acuerdos, y es lo que conocemos como la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, que se reúne regularmente y que no se reunió más en el periodo del señor Martinelli, porque ellos consideraban que el gobierno no necesitaba eh, un grupo que estuviese al tanto de lo que está pasando con la justicia panameña. Y bueno, eso es parte del contexto, ¿no? La actitud del señor Martinelli cuando asume el poder es que él no necesitaba de referencias, ni de organizaciones, ni apoyo de sectores que no fuera el que él tenía el control. Y el Pacto de Estado por la Justicia, a pesar de que era órgano del Estado, eh, había participación de la civil allí, y no le interesaba ese espacio, ¿no? Ese contexto habla de la concepción que el señor Martinelli tenía de gestionar la cosa pública, de una manera particular, que rompe con los esquemas y los mecanismos tradicionales. Con relación a la justicia mismo, el Pacto de Estado tenía un mecanismo de consulta para la designación de los magistrados, y él desechó también esa experiencia. La primera vez que le tocó designar al primer magistrado, sí convocó a la comisión, y cuando la comisión le entregó el informe, él dijo que él no se iba a dejar embaucar de la comisión, y sacó de las mangas al magistrado que él nombró, que era el entonces magistrado Moncada, que todos conocemos la historia y el desarrollo de su papel en la justicia panameña, ¿no? Que terminó enjuiciado y terminó preso, eh, eh, pagando por la responsabilidad penal de la acción que realizó, ¿no? De enriquecimiento injustificado. Y eso da cuenta del concepto y de la visión que tenía el señor Martinelli en su gestión gubernamental, ¿no? No tenía ningún apego a respetar los parámetros buenos o malos, pero los parámetros que rigen a la sociedad. Y pensó pues que él tenía que tener la plena libertad de gobernar al modelo del señor Martinelli. En ese contexto hay que entender que esta acción que él hizo para comprar eh, y conseguir los recursos para comprar eh, las acciones o los activos de la EPASA, que era la empresa que dirige los periódicos Panamá América, La Crítica y Mi Diario, me parece que es, o uno de estos tabloides pequeños. eh, lo hizo de la forma como se ha demostrado en el proceso que estamos siguiendo en estos días, eh, pero que no es la única actitud y evidencias o situaciones que se dieron, ¿no? Ya la población vivió la experiencia de los dineros que se mal usaron,
en el Fondo de Ayuda Social, el FES, el PAN. el PAM, sí, que en ese tiempo era el PAN, y bueno, la experiencia de los hijos de Martinelli con todos los proyectos que tenía como protagonista a la empresa brasileña en Panamá que hacía sus proyectos o lograba ganarse los concursos para ser la empresa que ejecutara proyectos en base a la coima. Pues había toda una maquinaria, no solo en Panamá, sino internacionalmente, donde Odebrecht tenía proyectos y es un escándalo que estremeció la justicia de, por lo menos de América Latina, de todos los países latinoamericanos, de gran países de Latinoamérica, ¿no? Que obedecía al esquema propio del señor Martinelli con relación a la forma irresponsable de manejar la cosa pública y sobre todo los recursos públicos. El esquema, concretamente, eso nos lleva a entender que este esquema que ha quedado descubierto en la investigación que hace el Ministerio Público con relación a la compra de Panamá América, es el mismo esquema eh, de, a través de proyectos del Estado, de fondos del Estado, contratar a una empresa que va a desarrollar el proyecto y ahí se le carga al precio del proyecto, o al costo del proyecto, se le carga la coima, se le carga un dinero que va a parar en fondo. En este caso, particularmente era la canasta que sirvió eventualmente para reunir la cantidad de dinero para comprar el periódico, ¿no? ¿Qué es lo que ha demostrado la investigación del Ministerio Público? Xiomara No tiene, sé si... Sí, Ujú, Carlos le quería preguntar, ¿por qué en medio de un proceso electoral se dé este juicio? O sea, podríamos cuestionar, ¿no? ujú. Que para algunas personas esto resulte un juicio político. Bueno, aunque no hubiese sido, yo pienso que aunque no se hubiese realizado en este periodo eh, tan próximo a las elecciones, siempre se iba a manejar como un juicio político por los intervinientes, las personas implicadas, ¿no? El señor Martinelli, nos guste o no, es un personaje político, que hay seguidores que creen en su proyecto y en su gestión, entonces siempre le iban a dar una connotación política. Ahora, yo creo que la fecha no, no se hizo, no se hizo calculando que fuese previa a las elecciones. La fecha se determinó en base, una investigación compleja, no era fácil, primero por la cantidad de personas que intervinieron, por el mecanismo que el Ministerio Público tenía que darle seguimiento y poder definir y clarificar los mecanismos que se usaron para lograr los fondos primero y para constituir la compra. Nos hemos podido percatar en la transmisión del, del- de la audiencia, efectivamente, que no era un tema que se podía resolver tan fácil por parte del Ministerio Público y tan rápido. Entonces, aparte de las acciones o de los recursos que dilataban el proceso de investigación por parte de las personas que estaban siendo sindicadas o que estaban siendo investigadas en el proceso. Es el riesgo que tiene un expediente con tantos sindicados. Cada uno se maneja como un caso particular y su abogado va a presentar los recursos que la ley le permita, tengan fundamento o no tengan fundamento, buscando, entre otras cosas, que transcurra el tiempo para que prescriba la acción penal y no haya proceso. Entonces, eh, tenemos que entender pues que la dilatación de procesos de este tipo obedece muchas veces a la mala actuación, a la falta de lealtad procesal
de parte de los intervinientes en el proceso. Sí, ahí tuvo, hace un momento comenzaste a hablarnos de el entramado, ¿no? Para el uso de fondos públicos con fines particulares de autoridades gubernamentales. Todo eso a mí me recuerda, como tú decías inicialmente, el caso de Brecht, Ujú. que se crean estas estructuras paralelas, ¿no? Dentro de la empresa para, para, para llevar todo los fondos que, eh, que son sobrecostos para pasar las coimas, como decimos nosotros, a las autoridades. Eh, ¿Puedes explicar este entramado que operó a través de la estructura financiera panameña para la compra del conglomerado de medios editora Panamá América, que es lo que hemos estado oyendo en el juicio? Sí, Si pudiéramos, para tener una idea bien precisa, ¿no? sí, ahí nos vamos a dar cuenta de lo complejo que es este caso, ¿no? Porque eh, las cosas se hacen, se planifican, o sea, la organización delictiva, porque hay que denominar al grupo que está siendo sindicado como una organización que se establece en términos comerciales para comprar, para asociarse, para comprar la- la- el periódico, pero no solo se hace para comprar el periódico, sino que establecen todo un mecanismo para disimular eh, el origen legítimo, el origen lícito de los fondos que se usan. Por eso hay, intervienen tantas cuentas bancarias de empresarios que pueden justificar el fondo o los fondos porque son comerciantes que manejan niveles altos de ingresos en su empresa. Entonces, cuando ellos mueven de su empresa una cantidad X de dinero para depositarla, eh, por el pretexto de que yo estoy invirtiendo en el negocio de la prensa, no va a levantar sospecha de ese movimiento en el banco. El banco lo va a ver naturalmente porque son precisamente gente que tiene empresas y que maneja dinero y lo mueve de un lugar para otro. Eso hace compleja la investigación porque se hace utilizando los sistemas jurídicos o bancarios fuera de manera no sospechosa, porque es muy distinto si una persona que no se dedica a la inversión, que no tiene movimientos comerciales, que, que de repente tiene una cantidad de dinero que la fue recibiendo eh, por coima, y se hace más visible el, el hecho que se da, ¿no? Por ejemplo, si es un Carlos Lee que está manejando, moviendo, primero recibiendo 7 millones, 5 millones, 2 millones, 1 millón de su cuenta y la mueve para otra cuenta, eso va a llamar la atención del sistema financiero porque no se conoce a Carlos Lee como una persona que maneja cuentas y que tiene movimiento comercial a esos niveles. Eh, entonces eso hace más complejo el tema, ¿no? Ahí se organizó este grupo de tal manera que, mire que si vemos el caso de ah, el PAN, cuando se juzgó el PAN, el director del PAN era un señor que tenía un salario mensual de funcionario público y toda su vida él había sido funcionario público. Es por eso que salta a la vista con más facilidad que él tenga propiedades por Millonaria. millonarias y que estuviesen moviendo dinero como lo movió. Eso era más evidente porque estamos hablando de un funcionario asalariado. En este caso es más complejo porque ese no era el perfil y no es el perfil de las personas que están siendo investigadas y fueron llamadas a juicio. El perfil era de personas que mueven dinero, que tienen actividad comercial
que no llaman la atención, ¿no? Y eso es importante tomarlo en cuenta para poder entender, porque cuesta mucho, a veces cuesta mucho entender, porque no hacemos acepción del perfil de las personas involucradas. Este perfil confunde más, este perfil esconde más y disimula más un acto delictivo. Y eso hace compleja la investigación. Sí, Carlos, ¿qué opina usted acerca de la afirmación que escuchamos, que hemos escuchado de expertos, de que la ausencia de instituciones de control en el país y supervisión corrupta ha convertido al país en un gran negociado? Bueno, las instituciones de seguimiento a movimientos de dinero existen. Lo que quizás no estén eh, suficientemente preparadas para alertar movimientos sospechosos, ¿no? Como este ejemplo, este mismo ejemplo nos pone en evidencia que es muy probable que estas instituciones o estos espacios que tienen eh, la responsabilidad legal de vigilar los movimientos sospechosos no lo percate es porque se disfrazó de tal legalidad y implicó a personas con perfiles que no llaman la atención que hagan esos movimientos de dinero en el banco. Eso indica que estas instituciones deben poner la atención de que también entre los eh, adinerados, entre la gente que maneja mucho dinero en sus cuentas, también se dan actitudes y conductas delictivas como se ha podido demostrar en este proceso. Sí, Y yo sí creo que son espacios débiles que no se crearon más que por los compromisos internacionales. Panamá tiene todos estos espacios de control que pasa por los movimientos bancarios y todas esas cosas porque los convenios internacionales y los organismos financieros exigen estos espacios de seguimiento y vigilancia. Sin embargo, no se hicieron con el propósito real y de controlar y de prevenir la delincuencia. Primero porque no se les da los recursos. Se creó la instancia, se nombraron a los funcionarios que la dirigen, pero no tienen recursos, no tienen especialistas, porque todo esto requiere de una expertise para poder percatarse de que hay algo turbio o puede haber algo turbio en un determinado movimiento económico que haga una empresa, ¿no? Y yo creo pues eso, ¿no? Que los espacios están, pero no están dotados de los recursos ni de las expertise necesarias eh, para ser efectivas para la prevención de estos delitos. sí, ahí, mira, yo escuchando lo que ha sido esta semana, desde que inició los días en que inició el juicio, y uno piensa que, ¿qué significará para las personas de a pie? ¿Qué imaginario social se puede tener cuando personas supuestamente respetables del empresariado panameño se prestan para armar toda esta trama corrupta, ¿no? Que deja niños y niñas sin escuela, sin salud, que mantiene las condiciones de desigualdad abrumadoras que hay en el país, o diputados que recibieron cheques de fondos que están comprometidos y que ellos están comprometidos a fiscalizar, que están comprometidos a que justamente no se desvíen a fines políticos, ¿no? O sea, y por el otro lado, quizás trayendo el tema de las elecciones, de que, bueno, el señor Martinelli está en campaña y hay mucha gente que dice que es perdonable porque él, bueno, robó pero hizo, ¿no? Entonces, todo esto,
qué imaginario se queda en la cabeza del ciudadano cuando ves que, y como tú bien decías, ¿no? En cada proyecto hubo un sobrecosto para desviarlo a fines particulares. Bueno, yo creo que Xiomara sería la persona más indicada para aportar aquí, pero sí, porque yo creo que este es un tema de carácter social, sociológico, ¿no? Ujú. Pero nada más recordar un poco nuestra historia. Toda nuestra historia ha estado marcada por corrupción. La más reciente al inicio del siglo pasado, el Canal de Panamá. Mencionar Panamá en Francia era sinónimo de corrupción, porque el proyecto del canal francés estuvo rodeado de actitudes corruptas por parte de la empresa francesa que timó a los donantes en Francia, a las colectas que se hacían en Francia para ese proyecto, y fueron malversados, mal usados por parte de la compañía francesa. Y por mucho tiempo, a principios del siglo pasado, el nombre Panamá en Francia era sinónimo de corrupción. Pero si nos vamos más atrás, yo creo que toda la etapa colonial de nuestra relación con España tenía que haber estado cargada eh, de tratos de este tipo, ¿no? Que no eran transparentes, que no eran. Yo puedo imaginar que en todas las transacciones de la feria libre, de las ferias de Portobelo, eh, que era eminentemente comercial, porque este es un campo propicio para las acciones delictivas. Este intercambio, cuando no hay reglas claras, cuando no hay transparencia en el manejo de las cosas, ¿no? Y eso de alguna manera debe estar en el gene panameño. La corrupción casi que la aprendimos a la par de que aprendimos a ser república, por los intereses foráneos, ¿no? Porque eh, yo tengo mi lectura del nacimiento del sentido republicano en Panamá, que está muy determinado por intereses foráneos. ¿Verdad? En el tiempo colonial, la Feria de Portobelo no fue el pueblo panameño que decidió que en vez de ser agricultores y producir alimentos, iban a dedicarse a la feria. No fueron los panameños que decidieron la construcción del ferrocarril interoceánico para aprovechar la posición geográfica de Panamá. Eso no fue una decisión panameña. No fue una decisión panameña el asentamiento que se hace en el Pacífico con la ciudad de Panamá la Vieja. Es una ciudad decretada por la corona española, con un decreto real de la corona española, designando al gobernador, o sea, con un proyecto que no es nuestro. Y después nos marca el resto de nuestra historia republicana el Canal de Panamá. O sea, estos intereses foráneos están cargados de opacidad, de relaciones con el poder, que compraron espacio. La separación de Panamá de Colombia tuvo que haber estado llena de coimas, de coimas para que los próceres de nuestra separación se sumaran a los intereses norteamericanos que tenían problemas con Colombia para el tema propiamente del canal, ¿no? Estados Unidos empezó a negociar con Colombia la construcción del canal de Panamá ante la negativa del Congreso colombiano en octubre de 1903. Estados Unidos empieza a buscar alianza con los disidentes panameños del Estado federal, del Estado central colombiano, y debió haber estado cargado de atractivo para que se rompiera con Colombia y se apoyara el proyecto norteamericano de hacer república, separar al departamento de Panamá de Colombia. Son tareas que todavía tenemos pendiente como pueblo, de confirmar, de verificar dónde estuvieron verdaderos sentimientos nacionalistas de construir Panamá. De hecho,
Yo me pregunto por qué razón ese acta de independencia, porque se llama así, aunque le llamemos separación, ese acto de separarnos de Colombia se hace a través de un acta que se llama Acta de Independencia que se firma en territorio norteamericano, en un buque de guerra norteamericano que estaba aquí anclado en nuestros mares, ¿no? Ah, eso evidentemente que si hacemos un proceso judicial y nombramos fiscales probos, van a descubrir el entramado eh, turbio, poco transparente de esos procesos. Sí, Pero yo le tiré la pelota a sí. Xiomara. Bueno, Xiomara pero es que desea aquí que le pica la el lengua. invitado, no, el problema es que el invitado es usted. Pero igual, Xiomara, yo sé que te pica la lengua. Bueno, yo creo que definitivamente, desgraciadamente, cuando vemos personas que son reconocidas socialmente y que además tienen un prestigio dentro de la sociedad, y son estas personas precisamente las que cometen estos actos, y además a causa de estos actos también hay otras personas, o sea, otros grupos que se quedan sin aquellos servicios tan básicos y tan elementales como la escuela, como el centro de salud, o por ejemplo cuando se hacen sobrecostos en una carretera, o cuando esos caminos y esas carreteras que se hacen están, o sea, quedan o sea, se hacen de forma tan superficiales y con tanta falta de calidad. Entonces, ¿qué podemos esperar para aquellas personas que están eternamente en desventaja, ¿no? Por los de a pie, como decía Juana. Entonces, o sea, ¿cuáles son los ejemplos que reciben nuestros niños y nuestras niñas? O sea, aquellos que no les llegó la merienda, que van a la escuela con tanta hambre, con tanta falta de alimento, por ejemplo, aquel escándalo que se dio con las mochilas, el escándalo con el pan, o sea, tantas cosas que pasan en el país. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos que le estamos dando a nuestra niñez, que le estamos dando a nuestra juventud? Entonces, si aquel que es prestigioso, si aquel que es, o sea, que es descendiente de los padres de la patria, entre comillas, hace esas cosas, entonces yo por qué no voy a hacer otras, ¿no? O sea, yo por qué no puedo, o sea, hacer cometer otros actos que son muchísimo, que tienen muchísimo menos valor, ¿no? Así que yo creo que al final, o sea, lo que estamos dando es un ejemplo, ¿no? De cómo se pueden hacer todos esos delitos y que la justicia nunca me alcance. O sea, que definitivamente el imaginario social, desgraciadamente, no, o sea, no tenemos mucho, ¿no? Dónde mirarnos y a quiénes respetar, ¿no? Entonces, si un ministro, por ejemplo, un ministro de Estado, que todos sabemos cuál es el salario de un ministro de Estado, se puede comprar una mansión de $1 millón, y la matemática, definitivamente, si yo sumo todos esos salarios, nunca llegaría a $1 millón en los años en los que ha trabajado. Entonces, qué yo le estoy diciendo al país? O sea, que yo le estoy mostrando a las otras personas. O sea, que robar no tiene ninguna consecuencia y que además se permite robar, ¿no? Y que además es legal, o sea, no legal, no, pero que además, eh, o sea, me engrandece robar y yo creo que eso es lo que estamos viviendo dentro de la sociedad panameña, ¿no? O sea, que aquellas personas que cometen esos grandes ilícitos a nivel nacional, de que esas personas que se enriquecen con aquel dinero que debería ser para las obras públicas, entonces a mí de qué me van a culpar, ¿no? Yo cuando escucho decir a alguien, no, pero robó, pero hizo, bueno, a mí la verdad que me da como, o sea, yo como que pierdo un poco la cordura y se me olvida un poco el nivel académico, ¿no? Porque lo que yo creo que las personas no entienden todavía, o sea, el pueblo no comprende, porque es que como bien decía usted, o sea, es una práctica tan histórica que ya se vuelve como cotidiana, ¿no? Entonces, lo que todavía
no comprendemos es que las personas que están en la asamblea, las personas que están en las instituciones públicas, el presidente de la república, los vicepresidentes y todas las demás personas que trabajan en el Estado, o sea, se les paga, o sea, ellos reciben un salario, esas son sus funciones y a ellos no les está permitido por la envergadura y por su puesto y por el nombre que tienen y por el poder que tienen, no les está permitido malversar los fondos del Estado. O sea, esos son los fondos para el Estado. Ese fue, o sea, las personas van a una contienda electoral porque quieren servir al pueblo. Sí, o sea, esa es su vocación, pero no porque quieran robar, no porque quieran eh, malversar y entonces después, bueno, hacer algo, no. Entonces, yo creo que es un problema también de educación y de comenzar o sea, que nuestros jóvenes, nuestros niños, las personas comprendamos, o sea, todo el pueblo comprenda que esa es su función y se les paga, o sea, el Estado, todos le pagamos un salario para que desarrolle sus funciones y no le está permitido utilizar ni un solo centavo de esos fondos que son públicos. Pero bueno, ya. Yo creo que hablé demasiado, Carlos. Yo le quería preguntar, o sea, se habla, ¿no? Se dice, y yo creo que es un sentir de todo el pueblo, que es necesario un adesentamiento eh, y que hace falta un ejercicio ético, o sea, de mayor ética entre todas aquellas personas que ejercen el derecho, que ejercen la justicia, los abogados, las abogadas, los funcionarios y las funcionarias del Estado, los colaboradores, o sea, de todas las personas, ¿no? Que de una u otra forma servimos al pueblo y a la sociedad. ¿Usted cree que esto es posible? O sea, que todavía lo podemos lograr. ¿Qué debemos Eh, hacer para lograrlo? sí, mire, yo creo que no se va a lograr si nosotros no hacemos un análisis y entendemos que el problema nuestro que estamos enfrentando es un problema estructural. O sea, el tema ético no es un tema aislado, es parte de una estructura de pensamiento, eh, de una estructura política, de una estructura cultural, ¿no? Entonces es un problema que tenemos que abordarlo desde la perspectiva de que es un problema de estructura del modelo de desarrollo, el modelo económico, que genera estas degeneraciones porque el mismo modelo eh, lo propicia. Y lo propicia porque es el sistema, es una estructura, un modelo que está fundamentado en la competencia y cuando la competencia es el norte o es el sustento de la estructura, el otro es mi enemigo y cualquier cosa se vale para triunfar, para tener yo el éxito y para vencer yo en una contienda, en un debate desde la competencia. Eh, por lo tanto, cualquier cosa que hagamos en la educación, sí, puede ayudarnos a tener conciencia, pero no nos va a ayudar a cambiar. Entonces yo creo que en Panamá hay mucha más gente consciente de esto y que puede decir algo hay que hacer, pero no es suficiente porque eso no cambia las cosas, ¿no? La educación tiene un compromiso ciertamente, pero solo la educación no va a cambiar, no va a transformar las estructuras. Hay que tomar una decisión política que pasa por cuestionar el modelo de economía, el modelo económico que ha servido al país. Mire, yo siempre comparo y creo que para mí me es útil para entender la situación de Panamá, que a diferencia de los países centroamericanos que fueron países agrícolas fundamentalmente, o sea que su economía está fundamentada en la tierra, nosotros nunca hemos tenido una economía agrícola. La agricultura es casi un lujo, un accidente. Hemos sido siempre una estructura de servicio. Y la estructura de servicio, una de las falencias que tiene es que no establece, no crea arraigo, mientras que la agricultura sí produce arraigo. La gente tiene arraigo
a la tierra, por eso los conflictos, las reclamaciones, las luchas de los pueblos que tienen arraigo por su origen agrícola, cuesta vida, cuesta sangre. En Panamá no tenemos esa experiencia porque no hay arraigo. Los proyectos han sido foráneos y nosotros nos hemos acomodado a esos proyectos y necesitamos crear arraigo, que el panameño sienta el arraigo de ser panameño. Los panameños eh, no tienen una definición del ser panameño porque no tienen ese arraigo por el modelo económico histórico que nos ha marcado intereses foráneos, intereses de otros poderes o de otros estados o de de otras latitudes, y que nosotros nos hemos acomodado a servirle a esos intereses. Y por eso para mí la transformación de Panamá pasa necesariamente por mirar más a la tierra, por hacernos agrarios, por apegarnos a la tierra, por crear arraigo con el suelo panameño. Y a partir de ahí la cultura cambia, la cultura de un agricultor, de una persona que sabe que la tierra produce vida, es diferente a la persona que piensa que las transacciones comerciales son las que producen vida, ¿no? Que ha sido nuestra experiencia histórica, o sea, nos marcó la Feria de Portobelo, nos marcó las viajes de conquistas a Sudamérica, nos marcó el ferrocarril, nos marcó el Canal de Panamá para servirle a los demás intereses. Y, no- y así hemos identificado el ser panameño al servicio de intereses foráneos, no el ser panameño al servicio de Panamá. Y eso cuando lo pasas por la política, entonces la política es tanto en cuanto va a facilitar esa relación de dependencia, esa relación de servicio, de poner el país al servicio de los intereses extranjeros. Y lamentablemente no. Eh, Realmente, después del periodo Martinelli, en donde exigimos mucho que, que debía darse políticas para frenar la corrupción galopante que se había dado, lamentablemente en los otros periodos ha sido como peor, ¿no? O sea, este, por, por decir en el que estamos actualmente, ha sido una, una situación en la que vivimos de un acto de corrupción a otro. No termina de salir uno cuando ya está el otro. Entonces, sí, como tú dices, ¿no? Es muy complejo y, y son cambios muy profundos los que se requieren. Y yo como parte del movimiento democrático popular, que justamente es una aventura que debe llevarnos a pensar una sociedad distinta, un país que quizás sobre esas bases que tú planteas, eh, alejado de todo esto que hemos aprendido, incluso en la misma situación Martinelli. Yo he oído personas que dicen eh, que bueno, que los gringos lo metan en la lista Clinton, que lo lleven aquí, lo lleven allá, y es otra vez esa misma esperanza que se vio a inicios de la República con los procesos electorales, ¿no? Por favor, gringos, intervengan, y estamos en las mismas, después de tantas luchas y de una invasión que, bueno, nos dejó con unos deterioros y atomización muy fuerte. Eh, y yo lo que quisiera preguntar justamente es, ¿cómo ves tú? Porque sí, queremos cambiar, pero ¿cómo lo hacemos? Porque ahí es donde está. Vamos a un proceso electoral con las mismas claves de siempre, o peor. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para transformar esto en el país que queremos? Mira, yo creo que es urgente que nosotros nos planteemos como pueblo la, un nuevo pacto social. Lo que tú dijiste antes, las elecciones estas y las futuras, mientras tengamos el modelo definido en la Constitución del 72, que no hay que perder de vista el origen absolutista de la Constitución del 72.
fue producto de una intervención militar y con un propósito determinado que era tener el control político del país para negociar los tratados con Estados Unidos que modificaran las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos. Ese fue el propósito de la intervención militar en Panamá. De hecho, recuerdas que después que se aprobaron los tratados, el mensaje que dio Torrijos que vamos a regresar a los cuarteles. Ya hicimos la tarea que teníamos pendiente, ya entregamos un tratado, entonces ya volvemos a los cuarteles y fue cuando se dio apertura a los partidos políticos y todo. Lo sensato hubiese sido que los partidos políticos transformaran la estructura política que tiene la Constitución del 72. ¿Y por qué no lo han hecho? Porque ellos asumieron el control que tenían los militares, los asumieron los políticos, los partidos políticos, ¿no? Y nos convirtieron de una dictadura militar a una partidocracia, a una dictadura de los partidos, que tienen secuestrada la democracia en Panamá. Entonces, la Constitución del 72 no da posibilidad de hacer una cosa diferente. O sea, cualquier buena intención que haya de candidatos que quieran por independiente o lo que sea, dentro de la estructura política consagrada en la Constitución del 72, no va a tener resultados diferentes. Y va a haber frustración del político, si es honesto, se va a terminar frustrando y no va a querer volver. O se alinea a ese proceso y disfruta del poder que le da porque está diseñada de esa manera. Entonces es urgente trabajar para un nuevo pacto social que dé origen a una nueva constitución, que defina el Estado panameño distinto a como está definido. Mira, una cosa curiosa, la falacia que hay en el artículo 2 de la Constitución que dice que el poder emana del pueblo. Eso es falaz, toda vez que no hay dentro de la misma Constitución mecanismos que organicen esa participación, con excepción de las elecciones. El único ejercicio de poder popular que se ejerce en Panamá se hace cada 5 años en las elecciones. Nosotros ni siquiera tenemos poder de revocar el mandato a quien le dimos poder en las elecciones. Lo tiene el partido, ¿no? A los diputados, los únicos que le pueden revocar el mandato son los partidos políticos, no el poder del pueblo. El poder del pueblo no tiene mecanismos que produzca esa intervención del pueblo vinculante con quien está haciendo la gestión gubernamental. Lo hace vinculante en la medida que las reclamaciones sean tan contundentes que desestabilicen la gestión gubernamental y entonces intervienen como bomberos a apagar el fuego y crean, producen situaciones que vuelvan a llevar el río al cauce y que los protestantes dejen de protestar porque ya se sintieron que le escucharon. El sistema está hecho para eso. El sistema jurídico que consagra nuestra Constitución del 72, y yo creo que no hay que olvidar el origen de esa Constitución, una Constitución que tenía un propósito de dar poder a los militares para que no democráticamente pudiesen lograr un acuerdo con Estados Unidos beneficioso para Estados Unidos, como se hizo efectivamente, ¿no? Pero nos hemos quedado con eso porque a los políticos, a la clase política que fueron desplazados en el 68, al entrar con ese sistema que establece ahí, ver que le dan plenos poderes a los partidos políticos y el presidencialismo no tiene mecanismos de control y de contrapeso, les gustó y no tienen intención de que cambien ese modelo, ¿no? El niño que tiene un caramelo en la boca no te lo va a dar voluntariamente porque le hace daño, porque puede ser un, un- un enfermo posteriormente de diabetes o cualquier cosa. Esos razonamientos no le sirven al niño para dejar de sacarse el chupete de la boca. Y esos son nuestros políticos. Ellos tienen un chupete en la boca Tiene un que los, caramelo enorme en el presupuesto. claro, claro, que El manejan país el es el presupuesto. caramelo. Mira, y yo creo que yo en medio de todo, Martinelli, desde la primera vez que se lanzó, él se lanzó con claridad. Y cuando él usaba la expresión de que entran ricos, entran pobres y salen millonarios, él sabía muy bien la potencialidad que le daba
estar en el poder. Y por eso quiere Y lo, volver después de todo lo que robó. claro, y lo utilizó al máximo de la capacidad que podía, ¿no? Porque tenía muy claro qué cosas se pueden hacer estando en el poder para amasar. Y eso ha sido histórico, Juana y Xiomara. El tema de que la clase política antes lo que antes eran que se adueñaron de grandes extensiones de tierra. O sea, todas las familias próceres de Panamá son los dueños de todo lo que era Betania, de todo lo que era Río Abajo, Juan Ay, Díaz, Chanis, Paredes, Lefebvre. bueno, Lefebvre. O sea, en vez de De los buscar, ríos, las eh, playas. claro, en vez de buscar afectivo, se enriquecían con bienes inmuebles, ¿no? De terrenos, de tierra, de grandes extensiones de tierra que se iban a valorizar y que iban a- a representar una gran fortuna, ¿no? Eventualmente, ¿no? Siempre ha habido políticos que se han aprovechado del cargo para amasar riqueza. Ujú. Carlos, hay una última preocupación de mi parte. Si ves el juicio sobre los pinchazos, que pensamos que ahí no había nada que hablar, que eso iba a salir condenado Martinelli. Y bueno, y ahora yo creo que después de todo lo que hemos visto en el juicio, no nos queda duda de que efectivamente eh, hay una utilización de fondos de blanqueo de capitales para la compra de Editora Panamá América. Pero yo recuerdo de los pinchazos y me quedo con esa gran duda, ¿no? ¿Qué va a pasar hoy que se cerró el juicio? Uno, yo creo que yo le mando mis mejores energías a la jueza Valdoisa, porque los Mm, ataques que ha sufrido han sido enormes. Además, eso que pasó en el primer día del juicio, que para mí es un escándalo. A ningún sí. hombre le hubieran hecho eso. O sea, a ningún hombre le van a buscar una novia que tuvo hace 20 años para Bueno, ponérsela en un juicio. y yo diría que ningún hombre haría lo que hizo el señor, eh, el abogado ese, ¿no? Un Es un, verdadero hombre no hace eso, lo que así, él hizo. no, es una cosa espantosa. Sí. Pero mira, yo creo que es interesante la comparación que hace de los dos procesos. Lo primero que hay que tomar en cuenta que ambos o los dos casos se llevaron en procesos distintos. Caso de los pinchazos fue en el sistema penal acusatorio. Eh, ¿Y por qué es importante hacer la diferencia? Porque el sistema penal acusatorio, la mayoría de jueces y magistrados del sistema fueron nombrados no por el sistema de carrera judicial, sino fueron nombrados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que estaba controlado por Ayub Prado. Ujú, Entonces, había algún tipo de influencia del señor Martinelli en esos funcionarios, ¿no? Este se está, además de que es un sistema distinto, pero definitivamente que el fallo de los pinchazos no tiene sustento jurídico, o sea, no pasa una prueba jurídica, es un fallo político. Y este otro es el sistema inquisitivo mixto. La magistrada, la jueza que está al cargo del proceso tiene otro origen en el órgano judicial. Ella no fue nombrada eh, por, por amistad o eso, sino entró por mérito y ha ido consolidando su gestión como funcionaria judicial por sus propios méritos. Eso yo creo que es importante ver la diferencia. Lo que quiero decir es que esto no tenemos que mirar con el pesimismo de que en el otro no pasó nada, porque los otros estaban en un sistema distinto, pero además con jueces. eh, yo no quiero ser genérico, ¿no? Yo creo que en el sistema penal acusatorio hay jueces probos, honestos, pero el sistema de su nombramiento fue un sistema eh,
que no fue por mérito, sino porque tenían contacto con los superiores, ¿no? Que fue un favor de los superiores, de los magistrados de la Corte, que los nombraron a todos los del sistema penal acusatorio. Ahora es que ellos están entrando con la ley de carrera judicial, se ha abierto a concurso esos puestos para que puedan entrar por mérito demostrado, ¿no? Y yo no dudo de que los buenos funcionarios que están en el sistema deben quedarse en el sistema, pero a través de la meritocracia de un concurso. Y el otro elemento, el otro elemento es que ha confundido, ¿no? Yo creo que los abogados defensores han, eh, por falta de lealtad procesal, han estado expresándose públicamente creando confusión, porque ellos están alegando situaciones que son del sistema penal acusatorio, eh, diciendo, apuntándolo como falencias del proceso actual, que es cierto, ¿eh? Es cierto que por eso que en Panamá nosotros luchamos por transformar el sistema inquisitivo en un sistema garantista, como es el sistema penal acusatorio, se conoce también como un sistema garantista, que pone las garantías procesales para todas las partes como principal propósito. Eso no es lo que es el sistema inquisitivo. Entonces yo, por supuesto que si yo leo, me pongo el prisma del sistema penal acusatorio para lo que está pasando en el sistema inquisitivo, voy a encontrar todas las falencias que ellos dicen. Y eso fue justamente lo que provocó que organizaciones como Alianza Ciudadana presionamos para tener un nuevo sistema penal, por esas mismas falencias que ellos están diciendo, que los jueces, los fiscales asumen roles judiciales, privando de libertad en la etapa de investigación sin ningún tipo de control judicial, pero eso es parte de ese sistema que fue por más de 100 años el sistema como se juzgaba aquí a los panameños. Entonces, Martinelli no es el primero que está sometido al sistema inquisitivo. Todos los delincuentes condenados que fueron procesados con el sistema inquisitivo vivieron esta misma realidad que ellos hoy parece que hasta ahora lo descubren, que el sistema tenía esa falencia, ¿no? Incluyendo el tema de la práctica de los testimonios en la audiencia. Eh, en el sistema donde está sometido actualmente ese proceso, en la etapa de investigación que se hace en el Ministerio Público, que es el que llama, cita a los testigos, los interroga, allí tienes derecho al contradictorio. El abogado de la otra parte tiene derecho a estar presente cuando se interroga y contrainterrogar, pero no en la parte plenaria, como ellos están pretendiendo decir. Es diferente en el sistema penal acusatorio, porque en el sistema penal acusatorio los fiscales no pueden practicar pruebas porque tiene que tener un control judicial y se hace ante el juez de garantía o ante el juez de juicio cuando estamos en la etapa intermedia. Eh, pero yo no puedo alegar y decir, mira, que no me trajeron al testigo al proceso. Si, no es la costumbre en el sistema inquisitivo llenarte de testimonios que ya están en el expediente, porque lo que vale en el proceso, en el sistema inquisitivo, es lo que aparece en el expediente. Y si yo no participé en el acto de interrogatorio en el Ministerio Público, fue por falencia, por irresponsabilidad o por lo que sea mía. Entonces esa falta de participar para el contradictorio en la etapa de investigación, yo no la puedo reclamar como manipulación en la plenaria, que es lo que ellos han tratado de confundir a la población, ¿no? Y la población no tiene por qué saber eh, interpretar que estos señores están jugando con la inteligencia de la gente, ¿no? Además, algo que leí en el periódico, eh, que plantean que las arbitrariedades de Martinelli hizo que el sistema entrara 2 años después, o Correcto, que correcto, así fue. si lo hubiera hecho como estaba planteado, a lo mejor no Mm. hubiese tenido ese problema, ¿no? Claro, porque el por qué él está en el sistema inquisitivo mixto, porque cuando se inicia la investigación no estaba en vigencia el sistema penal acusatorio.
y el sistema, y el derecho penal establece que los casos se deben juzgar con la ley vigente en el momento en el momento que ocurre el hecho o que se inicia la investigación. No hay, en el mundo entero, no hay un proceso que inició con un sistema y lo transformaron o lo cambiaron a otro sistema porque hubo un nuevo sistema. Eso no es posible, porque estaríamos desnaturalizando el proceso. Claro. Mm, Bueno, hemos llegado a la hora de nuestro programa. Eh, Xiomara, si quieres despedirte y decir algo, yo creo que ha sido un programa muy rico en información, que aclara, o sea, a mí todavía, toda esa ruta que planteaste, ¿no? Porque uno siempre se lo piensa para la droga. Es decir, la mm, droga funciona con los bancos, porque ahí es mm, como lo lava, pero que mm. todo esté impregnado de eso, de verdad que es todo un reto, los Sí. controles que tienen que ponerse, ¿no? Mm, Entonces, yo de verdad agradecerte por eh, por toda esta información, todo el conocimiento, de verdad ha sido muy bueno para comprender mucho más el país que tenemos, ¿no? Entonces, Xiomara, ya no hablo más. Dale. Bueno, yo creo que ha sido un programa muy didáctico, gracias, Carlos. Yo creo que la audiencia va a estar muy agradecida. Yo creo que también mucha gente se estaba preguntando por qué se está haciendo juicio bajo un sistema mixto. O sea, yo creo que mm, esta última mm, parte ha sido bien importante y también mm. todo el referente histórico que diste acerca de cómo se construyó la nación, cómo se construyó la nacionalidad y también que eso es el reflejo para el imaginario que tenemos hoy día. Así que muchísimas gracias y bueno, Sí, hasta la Gra- próxima saludos, entonces. Carlos. Gracias a ustedes por la invitación Bueno, y a la orden siempre. vamos a seguir invitándote, ¿eh? A la orden. De verdad que es un honor tenerte con nosotros. Gracias. Gracias, así es.